Sinong nagsasabing walang bitaw ang mga maharlikang baklang Pilipino sa Pilipinas, mga kaibigan? Akala niyo siguro pangrampahan at pangkatalandian lang ang mga alam ng mga yan? Aba, dyan nagkakamali ng inam ang mga kokote nyo. Baka din yung nalalaman gayang-kaya din ng mga yan makipagbasagan ng cheekbone, mapakalsada, sa luneta, o kahit sa ibabaw pa ng lona, at maging sa laban ng banayad at dahan-dahan, sa papag nakalahating pako na ng pang-release ng eroplano, ang nakakapit, mga kaibigan. Gaya na lamang ng tinuguri ang the prettiest boxer ng Pilipinas. Kauna-unahan at kaisa-isang boksingero nga lamang po ito ng ating lupang sinilangan na maging pandaigdigang baklang kampyon sa kasaysayan ng ating libro ng mga maharlikang mandirigma ng Pilipinas, mga kaibigan. Kaya huwag kayong paloko-loko dito, ha? Pag nakasalubong nyo, pagka binati at nasitsitan ka nito ng inam umayos kayo. Baka makaliwaan kayo nito sumabog ng inamang bahay at yun ang wala sa napagkasunduang oras. Kung inaakala nila nalalambot-lambot at haharot-harot lang ang mga baklang nilalang sa Pilipinas, ay ibahin nyo ang ating bidang kababayang ito, mga kaibigan. Pusong babae man ito sa inyong paningin, ay literal na nakakapagpa-ospital at nakakapagpalantang gulay lang namang tunay ang mga kamao nito pagdating sa labas at ibabaw ng lona, mga kaibigan. Literal na pinalakas ng kahirapan ng pangangatawan ng ating bidang ito, mga kaibigan. Dahil di umano, ay 2 beses lamang daw pala sila nagkakaning sa loob ng 1 linggo. At puros nilagang kamote at saging na saba sa kabundukan ang siyang nagtatawid ng kanilang kumakalam na sikmura na talaga namang nagpalakas ng husay sa kanyang katawang lupa, mga kaibigan. 8 taon pa lamang daw ang ating bidang ito ay pumilantik na daw sa kanyang nananalaytay na dugo ang pagiging pusong prinsesa. Subalit hindi naman daw ito halata ng mga tao sa kanyang paligid sapagkat pormahang astigin pa din daw siya sa loob at sa labas ng kanilang tahanan, mga kaibigan. Hanggang sa mayaya nga daw po ito ng kanyang kaeskwela at dahil nga po pogi at siga ang kanyang kaklasing di umano ay boksingero din, ay wala nang pagdadalawang isip pa ito at tuluyan na nga din po itong sumali sa pakikipaghambalusang sports, mga kaibigan. At dito na nga po nagsimula ang kwento ng tiniguri ang the most beautiful boxer in the Philippines. Unang laban niya po nito sa kanyang amateur boxing career na sana'y magtitinda lamang daw para siya ng panindang plastic at walang kaplano-planong lumaban at biglaan lamang pinilit kahit walang practice, ay hindi inaasahang tulog malala pala ang inabot ng kanyang nakalaban. At dahil nga po sa panalo niyang ito, ay nagantimpalaan niya po siya ng tumataginting na 25 piso, mga kaibigan. Sa pagkakataong ito, ay tila tumunog ang bumbilya at kuminang ang mga mata ng ating maharlikang mandirigma, mga kaibigan. Tila naisip nito na ito na yata ang posibleng sagot sa kanilang kumakalam na sikmura at matinding kahirapan, mga kaibigan. At hindi naman niya po nagkamali ang ating bidang ito sa kanyang naging desisyon at talaga namang sumikat ito ng inam sa larangang ito. Bagamat oo, may mga talo si kabayan, ay naging parte lang naman ito ng kanyang karanasan na siyang mas lalong humubog sa galing at lakas ng tiniguri ang kaisa-isang the most beautiful boxer ng ating inang bayan, mga kaibigan. Unang 8 laban niya po nito sa kanyang professional boxing career ay buwan naman nung 8 sunod-sunod na panalo lang naman po kaagad ang pinakawalan nito. Hanggang sa maitapat nga po ito sa pinakamatigas, pinakahalimaw, kinatatakutan, iniiwasan at pinakamalakas na pambato ng mga Meksikano sa flyweight division na walang iba kundi ang tinaguriang the wildest anaconda ng mga maharlikang Meksikano, mga kaibigan. Hindi naging maganda ang palabra de honor ng maangas na Mexicanong ito sa ating baklang mandirigma, mga kaibigan, dahil tila nahihinaan daw ito sa kanyang makakalabang ito, mga kaibigan. Dagdag pa daw dito ang
pagiging pusong babae ng kanyang makakalaban na tila talaga namang mukhang hindi daw tatagal sa kahit na anumang uri ng laban dahil daw ito ay literal na lalambot-lambot. Wala na daw bang ibang mandirigma na pwedeng itapat sa kanya na tila ba sinasabing walang-wala na ba talaga guys? Na sa madaling paglilinaw ay binabypass, minamahina at winawalang kwenta ng Meksikanong ito ang kakayahan ng ating maharlikang baklang mandirigma mga kaibigan. Subalit hindi din naman talaga natin masisisi kung bakit nasobrahan sa angas ang mayabang na Mexicanong ito mga kaibigan. Dahil tunay nga namang nakakapagpakulata at nakakapagpagulapay din naman talagang tunay ang mga kamao nito sa laban mga kaibigan. At sa katunayan nga po niya ay sa naging unang 10 laban niya lamang po nito sa kanyang buong professional boxing career ay isa nga lamang po ang maswerteng nakaraos hanggang round 12. Wala namang naging reaction si Kabayan at talaga namang puro pagpapaganda at pag-ensayo lang ang inatupang nito. At sinabing hindi daw niya uurungan ang kahit na sinong halimaw na itatapat sa kanya mga kaibigan. Kasabay ng paghihilan pababa ng mga talangkang utak palangka sa dalampasigan, ika-24 ng Agosto taong 2013 ay tuluyan ng naikasa ang laban ng the prettiest boxer ng Pilipinas kontra sa the wildest anaconda ng mga maharlikang Meksikano mga kaibigan. Paglalabanan nila dito ang bakanting WBC, USNBC flyweight title at ginanap nga po ang kanilang laban sa teritoryo ng mga Meksikano sa Reynosa, Tamaulipas, Mexico. May katakot-takot na 14 na panalo, 12 itinapos sa pamamagitan ng walang awang knockout at isang bahid ng pagkatalo lamang ang tiniguri ang the wildest anaconda ng mga maharlikang Meksikano mga kaibigan. Samantalang ang Pinoy naman ay may 14 na panalo, siya maitinapos sa pamamagitan ng impresibong knockout at 4 na bahid ng pagkatalo lamang mga kaibigan. Sa mismong laban, walang yamo mga LED lights sa Araneta Coliseum mga kaibigan. Mga nagniningningan na. Si Kabayan naman kumikending-kending na agad Aba, ay teka, parang pinamumukulan na yata ang the prettiest boxer ng Pilipinas mga kaibigan. Aba, ay lalong gaganda kanya ang Kabayan. Yeah! Ang Meksikano naman Aba, may tsura din pala ito mga kaibigan. Kabayan, huwag kang magpapa-distract ha. Baka mamaya malabat first sight ka dyan sa kalaban mo maghahalo ang pangsusun sa baru-baruan yan. Di naman ka na magaling. Unang round, walang yamos Kabayan Hindi mo talaga akalaing miyembro ng mga federasyon Parang tumutungga lang ng tanduay na lapad na may halong pink label ang datingan Kaya naman na yan. Ang Meksikano naman hirap na hirap makatama kay Kabayan Walang yamo ba naman ulo ni Kabayan? Mahiya mo ba na mapang-asang na kakadapo lang sa at ng tuta? Mala Muhammad Ali ang head movement De blanco, incluyendo los guantes. Y Guardia Azura también. Y bastante risueño, ahí se está riendo el filipino. Porque claro, la Cobra Santos, que también tienen una buena experiencia. No hay ninguna pelea en dulce a Cobra Santos. Sí, Cobra Santos con grandes, como el campeón mundial. Carlos Sosa también de mexicano, también que hizo mucha defensa, así como hizo defensa de peso mosca. Mi mosca de 24 años de edad para Armando Santos Marcelo. La Cobra, sí. Buen jab. Ahí está de nuevo para la... Sí, de clarárselo. Goles filipino tratando de, como riéndose de él, burlándose, no sé, bajándole las manos. Es el primer round, yo creo que quiere agarrar confianza, buenos golpes ahorita, sigue así de confianza, pienso que Armando Cobra Santos, siempre ocurre entre un zurdo, es un peleador zurdo también y pues varias siempre ha habido choques de cabeza, con varios boxeadores de hecho todavía. Buena derecha por parte del mexicano. El filipino con muy buen movimiento de cintura por cómo queda sentado. Sí se quitó todas las cooperaciones de golpes que le tiró ahí Armando Cobra Santos, pero sintió ese golpe, lo sintió. Sí, lo sintió, pero muy buen movimiento de cintura. Y se quitó como 5 golpes. Luego se sigue riendo. Recibe y se ríe, recibe y se ríe, recibe y se ríe el filipino. Extraña estrategia de este filipino. Sí. Está cortado, parece que le veo sangre, parecen las cejas de filipino. El referee es Benjamín Saldívar. Ahora sí no le bajó la guardia porque sintió ese golpe de upper que le tiró Cobra Santos. Otra buena izquierda, combinación izquierda del 1-2, combinación de izquierda-derecha. Muy bien el mexicano, lo tiene contra las cuerdas al filipino. La gente se emociona, se para de la silla. Sí. De nuevo contra el rincón, aquí sí no hubo
el bailecito de cintura que hizo el filipino, ni tampoco la sonrisa, ya está sintiendo lo duro que pega el mexicano. Buen primer asalto. Suena la tableta, quedan 10, 9, 8, 7. Termina el asalto. Round 2. Umaatake na si Kabayan, mga kaibigan. Pinapaulan na ng mga napakabibilis na jab at right straight ni Kabayan ng kokote ng Mexicano eh. Maya mo tinulak lang sa gitna ng mga nagpepenitensya tapos pinagpapalo ng latigo eh ah. Samantala, napakakapal din pala ng mukha ni Kabayan, mga kaibigan. Oh, parang kamuting sinimentohan eh ah. Parang hindi ba naman tinatabla ng suntok na Mexicano eh. Parang wala lang. Kaya naman na yan. 10-9 viste ganar al mexicano. Sí, conectó muy buenos golpes, conectó mejores golpes y goles el filipino, pero recibió buenos golpes, así que Oinavan entró con su cuadra bien puesta. Sabe que Armando Cobra Santos pega duro y pues no se puede confiar. Que nos puede escribir a través de ese del 1 y @Mauricio Sports, también nuestra cuenta. Estamos en Twitter, en Instagram también. Desde Tegucigalpa, Honduras, nos escribe Jonathan Milla. Dice que está disfrutando de boxeo de deportes. Buena combinación por parte del... Le ha fallado de derecha que tira con todo el filipino. La cintura, buen movimiento, la forma que se quitó esos golpes en el primer asalto de Daniel. Sí, tiene muy buen movimiento de cintura y pienso que es su forma, su estilo de pelea, porque su guardia no está bien puesta arriba. Buena derecha por parte de la Cobra Santos. Ahí le faltó movimiento de cintura y la guardia bien arriba. Sí, ahí sí. Que está resintiendo ahora, dio los goles, Félix Robles, Filipina, los dos se encontraron ahí fuerte, durísimo. Pero se está sintiendo la pegada, viendo poco a poco a Cobra Santos. Buena. Mundial, peleé con Rey Bautista, Rey Bum Bum Bautista, pelea Pinos y pues desgraciadamente los filipinos se llevaron la victoria, solamente los mexicanos perdieron y se llevaron la copa para... Va a terminar de nuevo la Cobra Santos conectando los mejores golpes. Suena la campana. Años también para 13 nuestro años el día de hoy. 13 años para nuestro productor Rudy Hernández. Pero Danielito está cumpliendo 3. Rudy no se sabe, obviamente ya. No nos dijo, quién sabe. Ya uno pasa cierta edad ya no se puede decir, ni es divertido decir. Sí, y Erika también, Nuestra maquillista Erika también está cumpliendo años. Round 3. Aba, ay talagang magandang lalaki rin pala talaga ang kalaban na ito ni Kabayan. Oh, mga kaibigan. Parang si Kogi Domingo na pinulong lang ng kalahating paligo eh, ha? Aba, ay teka. Kabayan, huwag muna ngayon, ha? Championship ang labang ito, ha? Utak mo na paganahin, huwag puso. Kaya naman na yan. Samantala, nagkakasakitan na ng bahya ang dalawang boksidor at boksidara, mga kaibigan. Ngunit mahalatang mas malinis at magaganda ang patama ni Kabayan. Aba, ay teka. Parang kinikilig na yata si Kabayan sa kalaban. Oh, pag nagkakaya po sa ni umaabot hanggang puyo ang ngiti eh. Kaya naman na yan. Pag humustili ka, Kabayan, championship yan. Para ahí, no sé, agarrar confianza, está ahí tratando de burlarse ahí de sus rivales. Pena como de sentir ahora sí. Sí. Otro más. Están inspirados en este round, este tercer round de Félix Goles, el filipino. Empezó muy bien, ¿no? Pegando bien, pero cuidado porque este Cobra Santos se respondón, también responde, sí de golpes fuertes, pero también responde, regresa a matar tirando golpes duros. Pienso que eso lo siente el filipino y pues... Buena izquierda, derecha por parte del mexicano. Saludos también para Sandra de Aro, que siempre nos ve. Siempre pendientes del boxeo de Fox Deportes. Una combinación, pero no es muy incómodo que si tú eres derecho te enseñen a pelear a la zurda. Yo pienso que si te enseñan desde que empiezan el boxeo, pues con la izquierda es zurdo para todo, pero para pelear es guardia derecha. Por eso el gancho de zurdo. Él fue al revés, lo voltea al revés. Buen golpe abajo por parte del filipino, ¿no? Sí, le han trabajado bien esa cortada. No es muy grande la cortada, pero sí tiene izquierda. Una aceptable combinación ahí en corte por parte del filipino. Mientras que la guardia del filipino está mucho más abajo. Buena izquierda ahí, buen jab. Sí.
Otro más. 1-2. Y lo sintió, parece que lo sintió. 1-2 el filipino. Combinaciones buenas el mexicano. Suena la campana. Round 4, pinaglalaroan na ni kabayan ng Meksikano mga kaibigan. Pinagtitripan na ng inam eh. Samantala, dito napapaulanan ng mga 3 to 4 combination ni kabayan ng Meksikano. Dahilan upang mas lalo na itong makalamang sa puntusan. Nagkakayapusan na din ulit ang dalawa at talaga namang mahalatang iba ang ngiti ng ating bidang kababayan. Aba, ay teka, kinikilig na yata ang katawang lupa ni kabayan. Ayan ang talande. Tinamaan ka na magaling. Tarjeta de Daniel Ponce de León, 30-27 a favor de Santos. Pudiste ganar todos los asaltos hasta el momento. Sí, a la Cobra Santos pienso que ha ganado todos los rounds. El primer round parece que iba bien, Félix goles filipino, pero se le volteó la tortilla ahí cuando el Cobra Santos empezó a golpearle. Aunque se quitó varios golpes moviendo la cintura, pero ya no ha usado ese movimiento de cintura que estuvo usando. Sí, y el filipino Roylo todavía no ha podido. Sí. A ver quién sale con la victoria. Por ahora peleando mucho mejor el mexicano, ¿no? Sí, está, mira, bueno el golpe que está tirando, conectando, aunque ya tiene un golpe también ahí en el pómulo, se le veía hinchado un poco el pómulo, pero conectando más puntería con sus golpes. Y su jab, mira, ese jab Estirada, tiene bien medida la distancia. se ha manejado, ese ya se regresa con la derecha fortísima de recta también. Sí, y ahí lo hizo de derecha. Tiene un buen repertorio. Me gusta el estilo de este Cobra Santos. Sí, también ahí vimos que mueve la cintura, pero siempre con la guardia arriba. Si no te lo quitas con el movimiento de cintura, Es difícil encontrar un boxeador que pegue fuerte, que tenga cintura, que Sí. sea inteligente, Es muy que difícil. camine bien el ring. que hemos visto, pues, Juan Manuel Márquez, ese sí, su guardia siempre bien puesta, su jab, sus combinaciones bien tiradas. Es uno de los Benito López también, que casi son parecidas la guardia, es la guardia de Nacho Variadores. Su quijada bien enconchada, ya bien puesta, cubriéndose con el hombro siempre, bien puesta la guardia. René Zaragoza, todos los Nacho. han sido muy buenos con su guardia bien puesta. Suena la campana. Y sí, le están tapando ahí la cortada que tiene Filipino. No sé, Round 5, parang chinichiripractic ng ilong ng Meksikano mga kaibigan. Kumanto na yata ang tangos Dahil sa suntok ba naman ni kabayan? Mahiya mo ba naman suntok ng tikbalang na nakawala sa kuralang suntok ni kabayan Napakabigat. Parang hindi bakla Samantala, nagbababa na ng depensa si kabayan mga kaibigan. At inaasar-asar na ang Mexicano. Hindi ba naman talaga makatama ng maayos kay kabayan Mahiya mo ba naman palusang korte ng ulo ng Pinoy? Hindi mahuli-huli Quinto asalto, dicen que no hay quinto malo. A ver cómo se presenta este. Creo que un golpe de poder, un golpe pleno de la Cobra Santos lo pone de malas condiciones. Puede Juez ser A, golpe que- 39-37. Juez B, 40-36. Juez C, 39-37. Todos para Santos, el mexicano. Sí. Entonces, después del cuarto 37 es el fallo de los jueces hasta el cuarto asalto. Así están marcando en sus tarjetas. Y ahora tira el golpe ahí hasta volteando a ver al público ahí, haciendo ahí llamando la atención ahí el filipino. Si pueda que pierda el filipino, pero se divierte. Sí, está dando buena pelea, una pelea así muy competitiva, dando pelea. Y ahí, ¿Por qué la trencita a propósito, Daniel? pues pues yo soy indio mara, del norte de México, de Chihuahua, y también atrás. Ya tengo años de casi de que empecé en el boxeo ¿Y quién te hace la trenza? ¿Esposa? Sí, mi esposa, y pues yo. Este filipino es como Ronaldinho. Juega bien. Sí, algunos por frustración estar Claro. sonriendo. Una escena ahí de Fénix Goles. Tratando de buscar los golpes de off. Tiene un poco hinchado los pómulos.
Round 6, tumitindi na ang sabayan ng dalawang boksidor mga kaibigan. Subalit madulas talaga sa madulas ang ating bidang kababayan. Tugbog sarado na ang nguya-nguyaan ng hangin sa mga hambalos na Mexicano ngayon. Kaya naman na yan, kung nagsasalita lang yung hangin na yan namura na yan ng wala sa oras. Samantala, dito nararatratin ni kabayan ng maangas na Meksikano at pagmumumugin ng mga kalyo mga kaibigan. Dumadalas-dalas na din ang yakapan ng dalawang boksidor. Abay kabayan, parang nagniningning na naman ang mga mata mo Tuluyan na yatang nahulog ang pusong mamo ni kabayan. Kinamahan ka na magaling. Hindi pwede to. Parecía que se fuera a caer. Está pegando fuerte el mexicano. Dos buenos hombres le conectó fuertísimo. Pensé que se iba a caer, se quedó ahí nomás sentado con las piernas. Y sigue conectándolo. Sigue riéndose. Vamos a ver la tarjeta de Daniel Ponce de León. Este fuerte intercambio es que hasta el camarógrafo está a punto de caerse. Mira, así sí te conectaba porque vemos que Fénix Goles filipino baja la. Filipino realmente no ha podido. Aquí está la tarjeta del mexicano Santos. 1-2, el 1-2 está trabajando muy bien. Está entrando de recta ya. Que ya se cansó, ya no está usando tanto. La Cobra Santos tiene 11 victorias, 7 por nocaut, 3 derrotas. El filipino tiene 14 victorias. Sí, tiene el mejor récord ahí en Cobra Santos. Que tiene buena pegada, 7 knockouts de 11 ganadas. Eso se ve que tiene puño. Pero por fortuna no hubo corte. Suena la alerta de 10 segundos. Ahora sí lo está sintiendo. Me conectó dos buenos golpes fuertes de izquierda. Pero tiró ese volado derecho y quedó. ¿Algún asalto en particular que a ti te guste cuando estás boxeando, Daniel? O sea, no sé, el 7 es tu número de la suerte, te va bien en el 7. A mí me gusta el 9, por ejemplo, yo creo que pelearía bien en el 9. O no. Sí, yo fíjate que la mayoría de mis knockouts han sido entre cuarto round que algunos y más en el sexto round. Casi. Round 7, tinutubuan na ng kulani ang kalawang cheekbone ng Mexicano. Mga kaibigan, mahiya mo ba naman hampas ng 2x2 na may pakong gawa sa kamote ang suntok ni kabayan Samantala, dito nabubugbugan ni kabayan ng inamang maangas na Meksikano mga kaibigan. At mahahalatang wala talagang kaya ito kay kabayan. Lamang na din si kabayan pagdating sa puntusan. Wag lang talagang magkakaroon ng anomalya dahil teritoryo ng kalaban ng laban Maghahalo talaga ang balat sa pinagbalutan. Pues acaba de ganar. Vamos ahí a Víctor Terrazas, ganó el campeonato mundial Super Gallo, 2 veces campeón mundial ya, Leo Santa Cruz, pero perfecto, lo mantendremos al tanto. Buena combinación acá, ¿no? ahí como que midiéndolo ahí en Fénix Goles, quedó parado midiendo, pero ahí que sonríe. Me parece que sí, Fallez del Sonríe está frustrado el filipino, que no ha podido encontrar bien. Sí, es que el la guardia de hubo un movimiento de cintura, también se quita los golpes moviendo la cintura. Se la conecta a de Fénix Goles, se la ha conectado. Buena izquierda. Ahora sí. Y la sintió, me parece que la sintió. Sí. Sí, sintió eso de lleno en la mera nariz y se está la sangre. Debe ser ya repetido. Así que le lleguen los golpes. El mexicano tratando de tomar el control del combate, él lo sigue tirando. Ya Sí, se el ve. filipino parece que se le está acabando la gasolina, ¿no? Sí, se ven cansados ya los dos, como que un poquito más que Filipe, dando menos golpes. Miren la guardia totalmente abajo. Terminan recibiendo mucho más de lo que deberían recibir. Suena la campana, vamos y volvemos.
Round 8, parang nagpapaganda pa si Kabayan sa kalaban. Oh, mga kaibigan, inaayos-ayos pang hawi ng buke, oh. Aba, mag-focus ka, Kabayan. Samantala, inaasar-asar pa din ni Kabayan ng Meksikano, mga kaibigan. Hindi na sumasalagay, oh. Wala nang kamay-kamay, eh. Oo, ang Meksikano naman, oh. Napakakulit din naman talaga, eh. Aba, teka, wag mo sabihin nagkakain laban na kayong dalawa ni Kabayan. Mga tinamaan kayo na magaling. Aba, sa round din na ito, ay dito na mas lalaki ang lamang ni Kabayan sa puntusan, mga kaibigan. Puro oksihina ba naman ang balos ng Meksikano, eh. Kaya naman na yan. La tarjeta de Daniel Ponce de León aquí está. 68-65 a favor de Santos. El público mexicano. Buena combinación. Erró ahí ese Ahí. golpe. Ahí viste al filipino hasta se peinó, no se trató de peinar ahí. A lo Hugo Sánchez. Sí. Buen golpe le conectó ahí. Buenas combinaciones, está tirando Cobra Santos, se está conectando, se lo está llevando. La pelea está competitiva, pero está ganando más la pelea Cobra Santos, haciendo mejor pelea. Se ha dominado el combate, no ha podido acabarlo la Cobra Santos, pero ha tenido los mejores golpes, ha llevado el tren de la pelea, ha estado en control alto. Le ha faltado ese golpe de poder, pero De Fénix goles, el filipino aguanta buenos golpes también y sigue también conectando porque fíjate, Armando Cobra Santos de pómulos y sangrando un poco de la nariz. En cambio el filipino nomás tiene una herida en la ceja izquierda, no se ve tanto golpes, no se le ven hinchazones pues en la cara. al vientre de mexicano, el filipino. Y ahora buscando la zona hepática ahí también el filipino. Y ahí le conectó una. Lo bueno con el filipino es que así lo noqueen, se ríe. Está feliz de estar en Reynosa, Tamaulipas. Sí, da más ánimos también de estar arriba. Buena Ahora sí, derecha, sí. muy buena derecha. Tiene que. ¡Uy! Round 9. Dito na mag-aangas si Kabayan at mas lalong lalakas ang pang-aasar sa Meksikano, mga kaibigan. Tinatawan-tawanan lang mga hambalos ng Mexicano, eh. Aba, malakasimero din palang angos nito, oh, mga kaibigan. Samantala, dito na dadayain ng ilang repre si Kabayan. Hindi naman kumulata, biglang binilangan. Umiilag-ilag lang sa mga suntok, eh. Tignan nyo, panoorin nyo maigi. De peso mosca, Santos frente a Roylo de Fénix. Mosca en 112 libras. Representa a México en peso mosca, en Olimpiadas ya, ese peso ya. Desde hace 13 años ya no me olvidé de ese peso. Mira, filipino. Eso, ahí está el izquierdazo. Juez B, 79-73. Todos para el mexicano. Sí. 34. Como uno de los jueces. Sí, digamos que El que sabe, sabe. Y comenta aquí en Fox Deportes Daniel Ponce de León. Acompañado por Mauricio Cárdenas. El filipino va perdiendo, pero está feliz, sonríe. Es de muy buena actitud. Bueno, que ha recibido bastante. si te gusta eso, pues claro, te sale mejor las cosas, no estás haciendo también las cosas. Si es ese estilo, pues aquí le salió muy y esa Buena izquierda, derecha. Por parte de la Cobra Santos. Se viene con todo. Vean el filipino casi que sentado en el piso. Sí. Puso el guante en el piso, sí. Sí. Puso el guante en el piso, sí señor. Sí señor, le quitaron la sorpresa al filipino. Se quita el protector si es que tocó con el guante el piso. sí, tocando el piso, tienes cuenta porque estaba recibiendo golpes. Estaba recibiendo y además puso el guante en el piso. Cuando un boxeador toca el piso con el guante, inmediatamente le dan cuenta de protección. Sí, aunque no estaba lastimado. Bueno, el filipino es un personaje. Va a terminar el asalto. Round 10. Walang iya mo tong cameraman na to, oh, mga kaibigan. Napakalabo na ng lente ng camera, eh. Nilalayo pa ng inom sa mga ringer na pinakahihintay-hintay ng mga manonood ko. Alam nang ito lang ang bubuhay sa mga walang buhay na pinawalang buhay ng mga maharlikang matitikas na Pilipino, eh. Kaya naman na yan. Ang sarap ko to sa nambakya ng matauhan, eh. Samantala, walang iya mo baga nitong mga boksingerong to, oh, mga kaibigan. Mga napakalalakas, eh, oh. Mga hindi ko man lang nakitang hiningal, eh. Mga mahiya mo mga uranggutang nakarobas ang datingan, eh, oh. Últimos dos en esta pelea.
está vacante el título. Veámosla pintando su ventaja, la Cobra Santos. Sí, ya está ganando con muchos puntos de ventaja ya Cobra Santos, conectando buenos golpes y sigue en la pelea todavía. Sabe de que le faltan 3 rounds y suena. Se termina. Pienso que el filipino también ya tiene que dedicarse más a pelear, pues está dejando que le conecte golpes, tiene que dedicarse mejor más de lleno a la pelea. Se ve desesperado, mira, trató de mover un movimiento de cintura, pero no le sirvió de nada. Ir recibiendo golpes, ese ya fuerte que tiene la Cobra Santos. Sí, buen jab. Me parece es que la Cobra Santos no tiene mucho poder porque el rostro del filipino lo ves y no está realmente maltratado. No se ve que el golpe es durísimo, fuerte, pero no. Uy, mira el filipino. Lo motivó, Saltó de bicicleta. El filipino es un personaje, mire. Pegan golpe fuerte ahí. Yo imagino que todos los filipinos se deben creer. Boxeador de todos los tiempos filipino, Manny Pacquiao. Se inspira con Está Manny por Pacquiao. regresar. Y campeón libra por libra. Buena combinación por parte del filipino. Está terminando ya el 10º asalto. Buena izquierda plena de la Cobra Santos. Sí, la Cobra Santos ahora yendo hacia atrás, tratando de moverse y con su guardia impuesta siempre. Va a terminar este 10º asalto. Otro más para la Cobra Santos. Round 11. Ba't gaaring dalawang ito kung kailan matatapos ang laban Tsaka pa mga nagkakapaan. Mga naghihintayan pa oh. Kaya naman yan. Samantala, hindi masyadong nagmamadali si Kabayan sa laban mga kaibigan. Dahil alam naman niya sa kanyang sarili na lamang pa rin siya sa puntusan. Pag natalo pa talaga si Kabayan dyan magwawala ako dito. Wawasakin ko tong inidoro dito. Tignan nyo. Muchas veladas de mucho boxeo. Impresionante. Porque tuvo su época de las vacas flacas, pero ya están de nuevo las vacas gordas. Daniel Ponce de León, Mauricio Cárdenas. Sí, ha habido mucho boxeo ahora en México y mujeres. Cada fin de sí, semana hay aprovechado mucho de mujeres. Hoy peleaban en esta cartelera también Nancy La Chatita Franco frente a Lorena Davián. Que los hombres, boxeo, muy buenas peleas de Dani. Daniel, cuando se pierde el título mundial, da muy duro. Pues sí, la verdad que sí se siente gacho perder el título del mundo. Aunque uno debe estar consciente siempre con los pies en la tierra, porque sabe uno de que eso es la vez de la historia. No ha habido un campeón que siempre se quede con el campeonato mundial, excepto como dijimos ahorita hace rato, Finito López, que se retiró invicto con el título del mundo. Pero es el único, porque en la historia no ha habido otro que se quede, que se retire con el cinturón. Pues el tiempo va pasando y tú sabes, siempre va a venir alguien con efecto que siempre va a quitar el título a uno. Después de la derrota, de perder un título mundial, que la reflexión es que levantarse. Muchas veces deja más experiencia una derrota que un triunfo. Un triunfo le da a uno la confianza de seguir adelante, pero la derrota muchas veces lo hace uno recapacitar, pensar lo que hizo uno mal en la pelea y pues le deja. Ella la analizan de nuevo. Sí, yo la he estado viendo algunas veces, pero fíjate que no tanto, sino más bien mis entrenadores son los que son que hice por contar madres, por decir. Ahora me ven más fuerte en los sparring que he hecho, sparring, y dicen que me ven más desarrollado todavía. Yo creo tal vez es la experiencia que he agarrado. Yo pienso que es para todos los boxeadores, es lo mismo. Una derrota es confianza, es experiencia más bien. Ahora con la victoria de Johnny González, ¿habría posibilidad de que bajaras a pelear con él o ya no? Se me dificulta ya el peso, y la verdad es mucho que meterme una dieta rigurosa que le quite el título. Pero esas dietas rigurosas te hacen perder poder, ¿no? Perder 4 o 5 libras más todavía, claro que se siente. Amado la Cobra. Si ha recibido fuertes por parte del filipino, de Félix Boles. Round 12. Dito na magkakaalaman mga kaibigan kung ano ba talagang mas masustansya sa nilagang saging na saba at kamote kontra sa chicken biryani at tacos ng mga maharlikang Meksikano mga kaibigan. Estamos ya entonces en el último asalto.
Aquí está una buena combinación por parte del filipino, el mexicano, en esta última vuelta. El filipino necesita un knockout para llevarse la victoria, algo que se ve difícil. Eso es lo que le gusta al filipino, el espectáculo, la sonrisa. Aquí está la tarjeta de Daniel Ponce, es como la lleva Daniel Ponce de León, nuestro comentarista de Fox Deportes. Cobra Santos, pero lo veo muy difícil. Cobra Santos sigue. Va a terminar este combate, 12º asalto, en la pelea estelar que tenemos para ustedes de Reynosa, Tamaulipas, en una noche inédita tal vez en el boxeo mexicano en los últimos años, entre boxeadores filipinos y mexicanos, puertorriqueños y mexicanos, que también hay una buena rivalidad. Tuvimos una hace poco, pero es otra de las buenas rivalidades. Pues ahorita la última que vimos fue una pelea fuerte que respecto no recuerdo su nombre, pero un puertorriqueño, Buena derecha invicto. por parte. Sí. Buena derecha por parte del... Sí, se le conectó durísima, pero Muy duro. Pero no, aquí debe tener no la lo puso. dinamita suficiente. no lo puso mal. Nomás sintió el golpe, pero no lo puso mal. Pero ha sido una buena pelea para la carrera. Sí, le está dando muy buena una pelea. Este filipino dio los goles. El filipino no es un excelente boxeador, es bueno. Tiene la actitud de que fuera Manny Pasito la Gallina, y Pasito Tuntún. Él tiene todos los adornos para ser el mejor del mundo, pero no lo es. Sí, se ve que tiene talento, tiene flexibilidad, se mueve bien. Pero es un deporte de golpes y pues hay que pelear, hay que subirse al ring a pelear en serio. Intercambio sobre el final, va a terminar, suena la campana y termina el combate. Isa nga pong kontrobersyal na desisyon ang naging hatol ng mga hurado sa laban na ito, mga kaibigan. At katakatakang ang bugbog saradong Meksikano na nambugbog ng hangin ang siya pang itinanghal na panalo. Kahit basag-basag, bukol-bukol at puro kulani na ang pisngi, kanto ng ilong at cheekbone nito, mga kaibigan. Kumpara sa mukha ni Kabayan, no, na parang roronda pa sa mga rampahan, parang aawro pa sa hating gabi, no? Napakaganda pa rin. Yeah! Kaya naman na yan. Ano sa tingin niyo, mga kaibigan? Tama lamang bang naging desisyon ng mga hurado sa laban o nadali tayo ng lutong Macau?